Vamos a aprovechar lo más que se pueda en el transcurso de esta tarde para ver, por lo menos en lo sustancial, la primera parte de esta presentación. ¿Ya? Entonces, el capítulo 8, como dije, es el último, campos eléctrico y magnético dependientes del tiempo. Hasta ahora el tiempo no ha aparecido para nada en nuestros problemas, en nuestra teoría. A partir de aquí en adelante es quizás no solamente la novedad, sino el más importante. ¿Ya? Para eso el contenido comienza con el flujo magnético y la ley de Gauss del campo magnético. En 8.2, inducción electromagnética y la ley de Faraday-Lenz. En 8.3, aplicaciones de la ley de Faraday-Lenz. 8.4, autoinducción e inductancia. En 8.5, energía magnética y densidad de energía electromagnética. En 8.6, ecuaciones de Maxwell. En 8.7, ondas electromagnéticas. ¿Ya? Estas son entonces, este es el contenido. 8.7, ondas electromagnéticas, veré cómo nos brinda el calendario, es decir, qué tiempo vamos a disponer para este contenido. ¿Ya? Si hay suficiente tiempo, pues haremos, si no, también suspenderemos. ¿Ya? Bien. El objetivo de este capítulo es abordar toda la teoría y la práctica necesaria para ver cómo el fenómeno de que la corriente eléctrica genera campo magnético. Entonces, el objetivo de este capítulo es lo inverso. Cómo devolver a partir del campo magnético generando corriente eléctrica. Eso solamente se logra con campos tanto eléctricos como magnéticos, principalmente magnéticos, para generar corriente eléctrica. Ingresamos básicamente en los fundamentos de la corriente alterna. ¿Ya? Todas las leyes, que son varias en este capítulo, 2 principalmente, no, van a ir en esa dirección. O sea, hasta ahora, si ustedes se fijan, hemos hecho en la teoría de campos 2 leyes. Una es la ley de Coulomb, o su equivalente, la ley de Gauss. La ley de Gauss del campo eléctrico, por ser más elegante matemáticamente, entonces ella es la que lleva la representación del campo eléctrico. ¿Ya? Y luego hemos visto para el campo magnético la ley de Ampère, la ley de Biot, que son las que nos indican cómo se genera el campo magnético a partir de la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica está relacionada con el campo eléctrico. ¿Sí? 2 leyes hasta ahora. En este capítulo vamos a ver tanto la ley de Gauss del campo magnético como la ley de Faraday de la inducción electromagnética. ¿Ya? Entonces, en este capítulo está concentrada, por lo menos en número, la mitad del contenido de la teoría del campo electromagnético. Por eso la importancia en cantidad y en cualidad también, porque seguro que una de esas leyes difícilmente se aborda en su plenitud, ni en física 3 en un curso normal, y menos en cursos de colegio o en institutos, ¿no es cierto? No, entonces es muy difícil. Quizás se maneje el resultado, pero de ninguna manera el fundamento. Entonces aquí es donde vamos a ver, presentarles, trabajar con los fundamentos de la teoría del campo electromagnético en cuanto a campos eléctricos y magnéticos dependientes del tiempo. ¿Ya? Bien, dicho eso, entonces comenzamos con el flujo magnético
y la ley de Gauss del campo magnético. Entonces, Gauss ha aportado con dos leyes, una para el campo eléctrico y ahora les vamos a presentar para el campo magnético. ¿Listo? Ya. Entonces, flujo magnético. El símbolo sigue siendo la misma letra phi, pero en lugar de su E, que era para el flujo eléctrico, ahora es su B para el campo magnético. ¿Qué se presenta? Para nosotros sigue siendo lo mismo. Líneas que de campo magnético, en este caso, que atraviesan una superficie transversal. Si esta es una superficie perpendicular o transversal a las líneas de campo magnético, entonces, ¿cuántas líneas atraviesan esta superficie? Eso es para nosotros el flujo magnético. ¿Cuánto vale? El área de la superficie que hemos con la que hemos interceptado estas líneas de campo, por el campo y por coseno de theta. Si es perpendicular va a ser, como vamos a ver inmediatamente, 0 grados, y si no, será otro valor. Miren el siguiente diagrama. El vector unitario perpendicular a esta superficie, como esta, forma con el, este es, ¿no? Bueno, el vector unitario normal con el campo forma un cierto ángulo, θ, por ejemplo. ¿Ya? En este caso, el vector unitario normal va a coincidir, como en este caso, con el campo. Entonces, θ sería 0 en este primer caso, y aquí podría ser 10 grados, 20 grados, 30 grados, dependiendo qué inclinación tenga esa superficie y por lo tanto su vector unitario normal, qué ángulo formará con el campo. ¿Sí? Ese es el campo magnético, similar siempre al campo, el flujo para el campo eléctrico, o como también el flujo para flujo de fluidos, para líquidos y gases, lo mismo. ¿Sí? Entonces, tanto en desarrollo el flujo magnético como también como producto escalar del vector campo por el vector unitario perpendicular a la superficie con la que interceptamos, ¿no es cierto?, a las líneas de campo magnético. Eso es el θ, coseno de θ, entonces podemos representar también como producto escalar. El orden no interesa, sabemos que es conmutativo el producto escalar. ¿Sí? Ya está. Las unidades o la unidad del flujo magnético en el sistema internacional obviamente es el metro cuadrado para la superficie y el Tesla para el campo magnético. ¿No? Metro por Tesla, por tanto, es la unidad del flujo magnético en honor a Weber, que fue un gran científico que dedicó bastante atención, investigación a este tema. Lleva su nombre Weber. Entonces, B minúscula labial es para nosotros igual a 1 metro cuadrado por Tesla y es la unidad del flujo magnético. Entonces, tienen la opción de simbolizar la unidad con Webers para el flujo magnético o directamente metro cuadrado por Tesla o Tesla por metro cuadrado. Eso en unidades internacionales, que es el único sistema con la que trabajamos. ¿Ya? Eso en una primera instancia. La segunda instancia es, si bien lo anterior sirve para campos magnéticos uniformes, pero la realidad es que nos topamos con más casos de campos magnéticos variables, es decir, que van cambiando en valor y en dirección de un punto a otro. Para este tipo de campos, si este fuera en un punto de ese espacio el campo magnético, entonces nuestra superficie con la que vamos a interceptar a esas líneas de campo, en este punto, les rodeamos con una superficie diferencial a ese campo. ¿Ya? El campo presente en este punto B, les rodeamos con una diferencial de área, lo interceptamos con una diferencial de área de A, tan pequeño como sea posible. Y trazamos un vector unitario normal a esa superficie N perpendicular. Y obviamente forman un cierto ángulo, ¿sí? Esos dos vectores. ¿Ya? Entonces, el flujo magnético ya no es el flujo total, sino es una
diferencial de flujo para esa diferencial de área. ¿Sí? Entonces aquí lo que planteamos es eso, diferencial de flujo magnético es el correspondiente a diferencial de área, el campo presente en ese punto, y por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores, el vector unitario normal y el vector campo magnético. No, eso no debe cambiar, lo mismo. Es lo mismo también el producto escalar, si les parece, en lugar de B coseno de teta, B por vector unitario normal, escalarmente. ¿Ya? Y si nos interesa el campo total, que es lo que realmente se debe hacer, entonces debemos proceder a la inversa de la derivada, es decir, la integral. Como es superficie la que objeto de integración, entonces una integral doble, B coseno de teta por dA. Ese es el flujo. ¿Cuándo lo vamos a poder calcular? Cuando conozcamos qué ángulo forma o cómo varía este ángulo y cómo vale el campo B. Podemos hacer bastante ejercicio sobre eso, pero no tiene de momento mayor interés porque precisamente los siguientes puntos todos versan sobre el campo magnético. ¿Ya? Así que, o sobre el cálculo del flujo magnético a partir de conocimiento de campos magnéticos. ¿Ya? El campo magnético ya sabemos cómo calcular, aplicando Ampere o aplicando Biot. ¿Ya? Bien. Una pregunta, Eso es... dime. El flujo de campo magnético ¿es escalar o es un vector? Es escalar. Ya que proviene de un producto escalar, es una cantidad escalar. Claro que puede tener signo positivo o negativo, ¿no es cierto? Como todo producto escalar. Incluso puede tener un valor cero. Tiene valores mínimos, tiene valores máximos, todo lo que corresponde al producto escalar. Obviamente es máximo cuando estos vectores son paralelos, es decir, si θ es cero. Escalar, pero. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en esta siguiente lámina lo que presentamos es la ley de Gauss del campo magnético. ¿No? Gauss, que ya lo conocen del campo eléctrico, tiene una característica, calcula el flujo, pero para superficies cesadas. Y también para el campo magnético, igual calcula flujo magnético para superficies cesadas. Ese es su estilo, su forma, su método, si quieren. Entonces, para este fin, nosotros recordamos cuál es la estructura de un imán o de un electroimán. Tienen dos polos inseparables, ¿cierto? ¿No? Ya sea imán o electroimán, las líneas de campo son cesadas, ¿no? Una línea que emerge del polo norte, desde el infinito por aquí se da vuelta y llega al polo sur. Con las otras líneas es mucho más sencillo, o con esta directamente hemos representado esa línea, va del polo norte hacia el polo sur. Lo mismo hacen las otras líneas. Eso es en el espacio exterior al imán o al instrumento. En el espacio interior, las líneas van de sur hacia el norte, constituyendo líneas de campo, pero cesadas. Todas son cesadas, sin excepción, todas. Incluso esta, dándose la vuelta por muy lejos, ¿no es cierto? Viene de nuevo a cesarse en este punto y de esa manera circular externamente de norte a sur e internamente de sur a norte. Eso debemos recordar como algo que no tiene que cambiar para nada. ¿Ya? Entonces, de lo que se trata es de calcular flujo magnético para superficies cesadas. Miren, planteamos 4 superficies cesadas. Por ejemplo, esta para la superficie cesada 1, que tiene la forma más irregular posible, ¿no? Hemos intentado dibujar algo más cristiano, digamos, una caja cilíndrica cesada, una esfera, una caja esférica cesada, una cáscara esférica cesada. ¿Sí? Son tan irregulares e igual sirven para, no importa. Bueno, cualquiera, digamos para superficie S1. Observen cuántas líneas ingresan, todas por aquí ingresan
¿no? Incluir esta última, ingresa, sí, perdón, ingresa, todos ingresan, incluir esta. Y también por este otro lado, abandonan, y toditas las líneas, así como ingresan, abandonan también esta superficie cerrada. Lo mismo para esta superficie S3 cerrada. Miren, para aquí ingresa esa línea, para aquí también estas líneas ingresan. Creo que esta es la última línea que ingresa. Pero asimismo también abandona. Entonces, el número de líneas que ingresan en el mismo número abandonan una superficie cerrada. Esté fuera, esté dentro, totalmente fuera, o algo dentro, o totalmente fuera, no importa. No importa la forma que tuviera la superficie, puede ser una cáscara esférica, una cáscara cilíndrica, una caja cúbica o cualquier otra forma irregular, no importa. El número de líneas siempre es igual, las que entran que las que salen. ¿Qué quiere decir? Que el flujo neto, por tanto, es nulo. Si lo llaman al flujo que ingresa, lo llamaremos positivo, y al flujo para las líneas que abandonan lo tendremos que llamar negativo, por tanto, como es el mismo número de lo que ingresantes que salientes, entonces el flujo total siempre es cero. ¿Ya? Esa es la ley de Gauss del campo magnético. Sencillo, ¿sí? ¿Se comprende? Sí, ingeniero. ¿No? Ya. Ingeniero, Entonces, Sí, matemáticamente, como el flujo magnético hemos simbolizado como B coseno teta por dA, una integral doble, lo único que hay que caracterizar es que la integral no es cualquier integral, es cerrada, para una superficie cerrada. ¿Ya? Y, como hemos dicho, es cero. Esta es la expresión matemática de la ley de Gauss del campo magnético, la forma integral de la ley de Gauss del campo magnético. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, nosotros estamos trabajando con la tercera ley ahora del campo electromagnético, con la ley de Gauss del campo magnético. ¿Ya? ¿Para qué sirve esta ley? Tiene hay muchas conjeturas, ¿no? Por ejemplo, demostraría de que no existen monopolos magnéticos. Como dijimos al principio, un imán, por mucho que dividamos, siempre vamos a tener un dipolo, ¿no? Un imán chiquitito quizás, pero con sus dos polos. Y sin embargo, la teoría de la física cuántica predice que eso no es cierto, que hay posibilidad de encontrar monopolos magnéticos, es decir, cuerpos que solamente tengan, o imanes solamente tengan un polo, ya sea el norte o el sur, separados, ¿no? Y se visora un panorama nuevo para la ciencia ante ese desafío. Todo cuanto se está armando experimentalmente para avanzar en la ciencia, con los superelectroimanes, por ejemplo, de LSD, lo primero que se está intentando es observar si existen o no existen monopolos magnéticos. ¿Ya? Se ha intentado buscarlo en el Sol, no se ha encontrado. Se ha intentado también su búsqueda en las estrellas más calientes, grandes, como Alfa del Centauro. Todavía no se ha encontrado, pero el hecho de que no se encuentre no quiere decir que no existe. Solamente se está afinando en cuanto a tecnologías más avanzadas para poder observar. ¿Ya? Por tanto, la ley de Gauss, por lo menos en la forma que tiene, se supone que tiene una vida corta. Cualquier momento se lo tendrá que reformular bajo las condiciones en que se encuentre, en que se demuestre el monopolo magnético. ¿Ya? Bueno, hasta tanto la ley de Gauss permanecerá como está. Este es el tema central de este capítulo.
inducción electromagnética. Y por supuesto, con ello, la ley de Faraday. Y esta es la cuarta ley, por tanto, del electromagnetismo. Muchas veces, a nivel sobre todo de física 3, resaltamos una mesa con 3 patas, un asiento con 3 patas, sirve para sentarnos o sirve para la mesa usar como comedor o como escritorio, sí. Pero es muy inestable. Usted un poco lo pone contrapeso en una de las esquinas o en uno de los bordes, es posible que se voltee. Un asiento también con 3 patas, apenas usted se mueva, sobre todo esperando que un compañero le pase una pregunta en las clases de examen, todo muchas veces uno se cae, ¿ya? Es muy inestable. En cambio, un pupitre con 4 patas, una mesa con 4 patas, difícilmente se va a voltear, va a preferir romperse antes que voltear. El electromagnetismo es una cosa así, tiene 4 patas, 4 leyes que lo sustentan. Y esta es la cuarta ley que estamos buscando, que vamos a presentar, con la que vamos a trabajar en este capítulo. Por tanto, tiene ese carácter el electromagnetismo, es una teoría muy, muy consistente, una teoría muy difícil de vulnerar, una teoría muy difícil de encontrar fallas. Lo sabrá, pero hasta ahora soporta todas las pruebas, tanto teóricas como experimentales. Por supuesto, está abierto a que se hagan complementos, es decir, se hagan más afinamientos, se lo trate con más precisión, etcétera. Eso sí, es correcto. ¿Ya? Bien. ¿Qué es la inducción electromagnética? Es un fenómeno físico, por supuesto, ¿no? Que trata o deriva de la simetría que tienen todos los fenómenos físicos. Antes de presentarles la inducción electromagnética, veamos la simetría que tienen los fenómenos físicos y las leyes también físicas. Algunos, todos son así, pero solamente para mostrar algunos botones, ¿ya? Miren, una planta termoeléctrica transforma calor quemando gas, ¿no es cierto? En nuestra ciudad quemando gas, y lo convierte en electricidad. Sale de esa termoeléctrica electricidad, que nos abastece con transformadores para los diferentes fines, la industria, del parque industrial o del sí, que en Santa Cruz o de Warnes, ¿no? O los talleres industriales que hay, o talleres de servicio que hay en nuestra ciudad, todos se abastecen con la electricidad mayormente generada por la termoeléctrica. Entonces la pregunta es obvia, ¿y cómo este fenómeno de calor en electricidad puede revertirse? Sí, pues. Ahora tenemos un cafecito, un hervidor para preparar un café, un hervidor eléctrico que nos permite, ¿no es cierto?, conectando el servidor al enchufe, donde está la fuente de la electricidad, hervir, ¿no es cierto?, generar calor. ¿Sí? Entonces, este fenómeno es reversible en ambos sentidos. El calor genera electricidad y la electricidad genera calor. ¿Sí? Otros fenómenos podemos ver. Una fotocélula, la que transforma la luz solar o la luz de los focos, etcétera, en electricidad. Y la pregunta es, ¿reversible este fenómeno? También la respuesta es positiva, ¿no? Con la electricidad, nosotros, con la ayuda de un foco, convertimos la electricidad en luz, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, en ambos sentidos, este fenómeno es posible, por tanto, se dice que es reversible. ¿Ya? Y así podemos hacer un listado grande de todos los fenómenos conocidos por conocer, leyes como la ley de Ampère, por ejemplo, ¿no?, que nos indica que la corriente eléctrica como causa genera campo magnético. Entonces, la pregunta es reversible esa ley?
Y lo tenemos básicamente en el experimento de Welsted. Con la corriente eléctrica hemos sido capaces de generar campo magnético. Y la pregunta es, ahora, ¿el campo magnético generaría electricidad, corriente eléctrica? A esto es a lo que se llama inducción electromagnética. Generar corriente eléctrica a partir de imanes o de electroimanes. No es una corriente generada por baterías, por pilas, sino es una corriente generada por inducción. ¿Ya? Ingeniero, Dígame. ¿lo puede silenciar al compañero? Es que... A ver, invitamos al compañero que seguro que nos está escuchando. Si puedes bajar el volumen de su micrófono o también apagarlo como sugiere atinadamente su compañero. Creo que nos ha hecho caso. ¿Ya? Gracias. Entonces, en el punto 3 lo que señalamos es eso, ¿no? ¿Será posible a partir del campo magnético generar corriente eléctrica? Los científicos de aquella época, desde Oersted, pues se lanzaron a la caza, no solamente demostrar cómo la corriente genera campo magnético, sino también a la inversa, cómo el campo magnético podría generar corriente eléctrica. Para mayor abundancia hay suficiente literatura en Wikipedia o en artículos científicos. No, es apasionante estudiar la biografía de Michael Faraday. ¿Ya? Allí está precisamente señalado todos los aspectos, todos los problemas y todos los contratiempos que tuvo que pasar, no solo Michael Faraday y otros científicos de su época, para llegar a comprender, demostrar que esto era posible. ¿Ya? Como primero llegó a la meta Faraday, por eso la posibilidad de convertir del campo magnético corriente eléctrica lleva su nombre, la ley de Faraday. ¿Ya? No vamos a entrar entonces en detalle sobre la biografía de Faraday, sobre quizás la historia, como dije, la biografía de los más impactantes que hay es relacionado a Michael Faraday. ¿Ya? ¿En qué consiste el experimento de Michael Faraday y, por supuesto, la ley de Faraday? Lo que queremos es ilustrar con algunos ejemplos que incluso ustedes en su casa podrían efectuar o intentar efectuar, ¿no? Aquí resaltamos la inducción electromagnética, por tanto, consiste en generar corriente eléctrica, la que se llama inducida, mediante acción de imanes o electroimanes. Faraday pudo observar, y ustedes, reitero, pueden repetir, a un solenoide o a una bobina con varias vueltas, no importa, de sus extremos. A sus extremos lo conectamos un amperímetro. En su momento se utilizó galvanómetro, pero le colocamos un amperímetro en la escala más sensible, microamperímetros, por ejemplo. ¿Ya? Bien, colocamos un imán cerca de este solenoide en la esperanza de que este imán con líneas de campo va a generar corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque nosotros haciendo circular corriente eléctrica por el solenoide habíamos generado campo magnético. Entonces, ¿por qué si colocamos aquí un imán que genera campo magnético, no? ¿Por qué no tendría que generar, ¿no es cierto?, corriente eléctrica en este solenoide y poderlo observar en este amperímetro? Esperó Faraday y los demás científicos también seguramente se quedaron esperando. Nunca sucedió la generación de corriente eléctrica en este solenoide o en esta bobina. ¿Ya? Entonces, conclusión fácil es de que un campo magnético generado por un imán o electroimán, no importa, no genera corriente eléctrica en una bobina. Lo que quiere decir que la ley de Ampère, que es convertir corriente eléctrica en campo magnético, no es reversible. ¿Ya?
Pero ¿qué elemento caracteriza a los científicos? No conformarse con los resultados, ¿no es cierto? Si un experimento tiene un aparente resultado, no conformarse ni siquiera con esos resultados, sino repetir y fundamentalmente variar. ¿Qué podemos hacer? Aquí el imán estaba quieto, entonces nosotros podemos mover el imán a ver qué pasa. O al revés, al imán dejarlo quieto y la bobina o el solenoide moverlo también alejando o acercándola. Podemos hacer. Aquí entonces la segunda opción es mover el imán. Y cuando se movió el imán, no estoy refiriéndome al mismo trabajo de Faraday, se observa generación de corriente eléctrica. Si usted al imán lo acerca a una bobina, va a ver que la aguja del amperímetro se mueve. Señal de que por aquí está circulando corriente. Señal, por tanto, de que el campo magnético está generando corriente eléctrica, la llamada corriente inducida. ¿Ya? Y lo mismo puede ser aquí, hemos agrandado puede ser una espiral de una vuelta o de 100 vueltas, puede acercar el imán con su polo norte por el próximo, o también podría alejarlo, lo mismo se observa la corriente, aquí en un sentido, por ejemplo, en el sentido contra el reloj, y aquí se observa la circulación de la corriente en el sentido reloj, ¿ya? Aquí se aleja y aquí se acerca. Reitero, esto usted puede hacer en casa para constatar, para verificar, como se dice científicamente, que esta corriente inducida es posible generarla, que es la esencia de la ley de Faraday, o si quieren de la inducción electromagnética. ¿Ya? Es este el descubrimiento que se debe a Faraday. ¿Ya? Bueno, pero acercándose, nosotros vamos a topar, lo vamos a atravesar con el imán y luego nos vamos a alejar, ¿no es cierto? Entonces la corriente se ve durante el acercamiento y durante el alejamiento, pero eso dura muy poco tiempo, entonces lo más práctico es acercar, alejar, y de esa manera generar corriente alterna. ¿Ya? Y con Faraday nace pues, la corriente alterna de esta forma. ¿Bien? Entonces, esa es la idea básica del fenómeno de la inducción electromagnética. Eso es lo que queremos decir en estas pocas palabras. Un imán en reposo no genera corriente eléctrica. Un imán en movimiento relativo, porque dijimos, el imán puede moverse o también puede moverse la bobina y mantener quieto el imán, no importa. Se genera la corriente inducida. ¿Sí? Este es el efecto y el imán en movimiento es la causa. ¿Sí? Esa es la corriente inducida. Jóvenes, Sub me dice que nuestro tiempo se está agotando. Un par de minutos de intervalo para luego volver para reforzar un poco más la ley de Faraday. Por favor. Está bien, ingeniero.